día, amigos y amigas de Cruce a la Izquierda. Hoy tenemos un programa muy especial con Liliana Buitrago, educadora, lingüista, experta en análisis del discurso, aunque experta no le gusta que le digan, y básicamente estudiosa y activista del movimiento feminista. Liliana, buenos días. Aquí estamos con Juan Barreto. Y vamos a ver, Juan, qué preguntas traemos para Liliana. Sí, me llamó la atención que cuando estábamos conversando, mientras María arreglaba las cámaras y nos tomábamos este delicioso café, eh, Liliana hizo que saltaran las alarmas de mi ignorancia, porque Liliana dijo que el feminismo tenía como varios sustratos y capas. Estaba, no digamos dividido, porque no se trata de una división, sino segmentado más bien en distintas corrientes, ¿no? Y yo no sabía eso. Y ahora me siento muy triste y muy mal porque cómo es posible que yo a esta edad no sepa que el feminismo es un movimiento diverso, heterogéneo, complejo, donde conviven y persisten distintas corrientes. Me gustaría que hablara un poquito de eso. Sí, bueno, Porque gracias así como muchachos yo por la tengo esta invitación. duda y esta ignorancia, imagínate, bueno, habrá mucha gente, machistas extremos, que también es un movimiento, ¿no? Supongo, que no saben eso, ¿entiendes? La cosa hay que aclararla ya. Sí, Sí. por eso nosotras hablamos muchísimo de las diversidades, ¿no? Y las diversidades es algo que está unido a los feminismos por naturaleza, porque tiene que ver precisamente con cómo se abordan las diversas formas de opresión sobre las mujeres y de los cuerpos feminizados, por así decirlo. O sea, esos espacios que son infravalorados por ser femeninos o del área de lo femenino, ¿no? Y digamos, todas esas opresiones que operan allí son de alguna forma analizadas, interpeladas desde diversas miradas, ¿no? Y en esas diversidades se forman afinidades, ¿no? Grupos, gente que se une para precisamente contrarrestar esas opresiones, ¿no? Que son de diversa índole, no solo sobre el humano, sino también sobre la naturaleza. Por eso, digamos que yo me identifico con todo lo que tiene que ver con los ecofeminismos, los feminismos ecoterritoriales, la ecología política feminista, que es, digamos, en donde yo hago activismo desde hace ya. Entiendo. ¿Cómo es esto de la Sí, ecología sí. política feminista? Vamos a profundizar en eso, ¿verdad? Un poquito. Bueno, mira, los movimientos ecologistas desde sus inicios han tenido activistas mujeres, ¿no? Desde la India, Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera. Han sido muy fuertes las luchas anti-nuclear, anti-energía nuclear y su utilización, digamos, contaminante, eh, contra las deforestaciones, los movimientos en la India, por ejemplo, que iniciaron el movimiento ecofeminista en esos lugares. Eran movimientos que se ataban a los árboles las mujeres para evitar la deforestación, ¿no? Y digamos que siempre los ecologismos en sus luchas, en sus reivindicaciones, han tenido mujeres, o han sido mayoritariamente las mujeres las que han defendido las causas ecológicas. Entonces, la ecología política feminista sería una perspectiva que aborda estas desigualdades producidas por las formas en las que se distribuyen la explotación y los recursos en general, propio metabolismo social, etcétera, que analiza las relaciones de poder, pero vinculadas precisamente a las desigualdades también de género. Es como la unión entre las luchas por la justicia ecológica y la justicia de género, ¿no? De alguna manera. Sí, yo desde mi ignorancia, porque de verdad que me estoy descubriendo en este mundo, siento que lo femenino ha estado siempre más vinculado a la naturaleza, desde la época de las brujas, ¿no? Las curanderas, esos saberes que se forjan a partir de las prácticas y el mundo mágico que envolvió, y después en las iglesias, desde el miedo, satanizaron a lo femenino, pero también en esa misma medida que satanizaban a lo femenino, satanizaban a la naturaleza, que la naturaleza tiene género, ¿no? La naturaleza también es una gran madre femenina. Entonces el ecofeminismo como que es consustancial
o sea, la ecología y la protección, la defensa, el sentirse parte de la naturaleza es como consustancial al género femenino, ¿no? Si nosotros vemos esta forma de dominación, veríamos que siempre el hombre ha estado, la humanidad, sobre la naturaleza, el hombre sobre la mujer, ¿no? O sea, hay estas relaciones de dominación que son muy fuertes, que persisten hasta el día de hoy. Pero hubo, digamos, con el desarrollo del pensamiento científico, una exacerbación, una, digamos, expansión de este pensamiento de dominación y de conquista sobre aquello que era desconocido, en este caso la naturaleza, y el pensamiento moderno científico se basa en la idea del control de la naturaleza, y las mujeres quedamos del lado de la naturaleza. O sea, esa división humanidad-naturaleza hizo también una división entre lo blanco y lo negro, lo racional y lo, digamos, irracional, que tenía que ver con todo lo étnico, ¿no? Con los pueblos indígenas, todo aquello que no fuese dentro de del canon, digamos, de la modernidad, pero además de el hombre heteronormado, ¿no? El cis. Discurso del progreso, el desarrollo. Todo eso, digamos, hace que la mujer quede del lado de la naturaleza. Entonces, digamos que eso no es, o sea, si bien hay discusiones de tipo esencialista en donde se discute si realmente hay una relación privilegiada de la mujer para la comprensión de la naturaleza, etcétera, yo creo que eso no puede ser abordado sin pensar en que eso ha sido infravalorado por la sociedad en la que nosotros estamos, ¿no? En realidad, esa conexión es una conexión que es parte de toda comunidad, que recrea la naturaleza también, nosotros mismos, ¿no? Y que en cierta forma también es una cosa que tiene que ver con el hombre, con lo masculino, ¿no? En los feminismos comunitarios, por ejemplo, se habla de complementariedad, o sea, de que lo masculino y lo femenino están en complementariedad y que esa relación con la naturaleza no puede ser entendida sin esas dos fuerzas que se complementan unas a otras. Entonces, digamos que va más allá de solamente un vínculo dado a lo femenino con la naturaleza, que digamos hay estudios que pueden o demuestran, por ejemplo, cómo las mujeres han sido las que rescatan las semillas, las que guardan saberes relacionados a la medicina no tradicional, etcétera. O sea, como en esos espacios femeninos, que no son solo de mujeres, sino de comunidades, de chamanes, de hombres también vinculados a ese saber de lo femenino. Podríamos hablar de una política en femenino que no es solo, bueno, digamos, practicada por las mujeres, sino por mujeres, comunidades, etcétera, que tienen una relación especial con esos saberes que fueron infravalorados por la modernidad y por la ciencia, por el saber científico. Bueno, ya venimos aquí a Cruce a la Izquierda con Liliana. Me sorprende de verdad esta reflexión, porque me doy cuenta que Javier es ecofeminista y no lo sabía. Ya venimos. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí,
Un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración. Escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas, he llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONCI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Cargas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Mientras ustedes veían los comerciales, la identificación de InfoTV, nosotros desarrollamos también todo un debate muy interesante. Liliana, vas a tener que mudarte para la casa y vas a tener que convivir con nosotros permanentemente porque es muy interesante tus reflexiones. Yo te hice una acusación, Javier, te acusé brutalmente de ecofeminista y espero tu respuesta, espero que te defiendas. Sí, no, yo no entendí la acusación desde mi, vamos a decirlo así, de el machismo perceptivo que lo persigue a uno desde la socialización primaria. Pero ciertamente la inquietud que me da esto del ecofeminismo es también este tema de lo irracional. Es decir, la razón queda ubicada en el campo de lo masculino, en el campo de lo convencional. Las filosofías son filósofos. Las ciencias sociales son científicos sociales. Casi todo el campo académico está estructurado con base a una suerte de orden falocrático, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú esto de lo irracional? Que a las mujeres se les acuse de las irracionales en la historia. No sé si en el libro de Simone de Beauvoir, el segundo sexo, también se habla de eso, de que pareciera como que los hombres han generado esta idea muy fuerte, una representación colectiva en la cual a las mujeres no solamente se le otorga la cualidad de la naturaleza inferior, sino de la irracionalidad. ¿Qué opinión? Fíjate que en el desarrollo precisamente del pensamiento científico, uno de los padres de la ciencia, Bacon, habló precisamente de la ciencia y qué era la ciencia, en esa necesidad de control de la naturaleza, y decía, porque la naturaleza hay que dominarla, y si se opone la naturaleza habrá que hacer como con las mujeres, o sea, habrá que violentarla. Sí, él para dijo, que no vean. O sea, esa es la base del pensamiento moderno. Él dijo que había que arrancarle los secretos mediante la violencia. Mediante la violencia, como a las mujeres. O sea, ¿no? Precisamente esa, y eso habla Rita Segato muchísimo, ¿no? De esa necesidad de conquista, de esa necesidad de dominación de lo otro, de eso otro que yo no manejo, que no conozco, para hacerlo someterse al deseo de conquista, que es la base del patriarcado, ¿no? Desde nosotros, desde todos los feminismos, si hay alguna forma, hay un lugar en donde nosotros convergemos, es que el patriarcado es un régimen de precisamente dominación de lo otro, de la diferencia, ¿no? Que es por lo general un espacio feminizado, como la naturaleza, que se compara con la mujer, como lo salvaje, ¿no? De los esclavos, como todo eso otro que se debe someter y dominar, y que tiene saberes que nosotros no conocemos y que nosotros hombres sí. Te voy a comentar algo. Debemos dominar, ¿no? El inconsciente en el psicoanálisis
viene del discurso de la histérica de las mujeres también. Claro. Y allí en este lugar caen las emociones. Ujú. No en vano, yo creo que muchos de los de grandes filósofos en este momento están discutiéndose a la vuelta precisamente a la política de lo sensible, a la política de las emociones, a la fractura del vínculo que se ha producido en esto que se llama la nueva normalidad, ¿no? Y a la imposibilidad de lo político como lo conocíamos, ¿no? O sea, desde el hacer de lo político desde ese pensamiento verticalista, de dominación, de conquistualidad, como diría Rita Segato, sobre las diferencias. Entonces, digamos que hay un espacio allí, un devenir mujer, del que habla John Fujitirose, pero también Bifo, ¿no? Claudio Bifo Berardi, etcétera, y otros compañeros que están viendo hacia los feminismos como un espacio de posibilidad de reconstrucción de una política a otra, ¿no? Que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con la recuperación del vínculo, que en época de tecnofeudalización, como diría Varoufakis, pero que tiene que ver con formas de refeudalización de la vida, es fundamental, ¿no? Porque en los regímenes feudales lo esencial era precisamente esa visión de esclavitud sobre lo otro que no entraba dentro de la circulación de capital, de la economía como estaba planteada en ese momento, etcétera, y que esa visión de servidumbre, del otro que está a mi servicio, ¿no? Y pareciera que estamos caminando hacia allá frente a la ruptura de los vínculos. Entonces, eso que hablaban la histeria, ¿no? Y todo lo asociado a lo emocional femenino, digamos, es un espacio de reivindicación también de lo político, en donde es necesario, decimos desde los ecofeminismos, desde los feminismos en sus diversidades, recuperar lo personal. Eso de lo personal es político, por ejemplo, tiene que ver precisamente con hacer de esos espacios de vínculo emocionales, de la cotidianidad, la política también, ¿no? Fíjate, Liliana, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor o puede ser trivial o puede ser interpretada malévolamente. Hay quienes plantean que se ha esencializado a la mujer como en este momento como victimizándola, en el sentido que hay como un victimismo alrededor del movimiento feminista y que hay mujeres que han también jugado un papel en la historia que puede ser muy funcional al orden falocrático. Te pongo, por ejemplo, la figura de Margaret Thatcher, la llamaban la Dama de Hierro, la Reina de Inglaterra, Jean-Marie Le Pen. Bueno, tenemos ciertos riesgos con relación a Venezuela, que hablan de que la figura... Hay una persona que anda por allí que por el hecho de ser mujer pareciera que tuviese como un privilegio. Pero y además que hay una cosa, que la mujer cuando aspira al poder o está en él, se pone paltón, se pone saco de vestir masculino. Bueno, algunas. No, lo que siempre, estoy tratando de cuestionar es esta imagen del esencialismo. Un caso, exactamente. ¿Qué opinión tienen ustedes de, claro, lo que pasa es que tú trabajas con los movimientos, no con los partidos, no con partidos, con estructuras de representación convencionales? Pero sin embargo, si analizamos como actores políticos, obviamente, claro, lo que eso representa. Pero yo, según tengo entendido, hay como un feminismo liberal hasta llegar al feminismo más radical. Hay como un arco ideológico dentro de los feminismos también. Estas discusiones, si hay feminismos de derecha y feminismos de izquierda, te pregunto. Absolutamente. Hay feminismos neoliberales, hay feminismos radicales separatistas, por ejemplo, que piensan que una sociedad es solo posible si es para las mujeres, desde las mujeres, con las mujeres, ¿no? Y, una sociedad de Amazonas. En realidad, de alguna forma, los feminismos en sus diversidades son espejos y reflejos de lo que es la sociedad también, ¿no? Así como existen autonomistas, hay feministas autonomistas, anticapitalistas, hay feminismos que son anticapitalistas. O sea, para muchas de nosotras, desde los feminismos críticos, desde los ecofeminismos críticos, sería imposible decirse feminista, que es un movimiento que aboga por
la disolución de las desigualdades diversas de raza, de muchas maneras, pero especialmente desde una perspectiva de género, es decir, sobre las mujeres, ¿no? Como ya voy a hablar un poquito de eso, ¿por qué sobre la mujer? ¿Por qué el foco sobre la mujer, ¿no? Para la liberación, digamos, o la transformación social, ¿no? Pero digamos que somos reflejo de esa sociedad y que, bueno, desde los feminismos críticos, para nosotras, es absurdo, digamos, ser feminista y no ser anticapitalista o ser racista, feminista pero ser racista, etcétera. Hay un feminismo blanco, del que, digamos, es como se denomina de manera desde los feminismos, desde los discursos más hegemónicos, que tiene que ver precisamente con un blanqueamiento de incluso una ruptura en la posibilidad de analizar las desigualdades de género en relación a la raza, en relación a la clase social, en relación a todas otras formas de opresión, ¿no? Entonces, hay un término desde los feminismos afro-negros, desde los feminismos populares afro-negros, que es la de la interseccionalidad, que es un elemento fundamental en el marco de, de los feminismos críticos, ¿no? Que tiene que ver precisamente con cómo las diversas opresiones entroncan unas con otras y los feminismos desde una perspectiva crítica deberían poder hacer un análisis de todas esas dimensiones que están implícitas a las desigualdades sociales. Cuando tú mencionas el feminismo de derecha, pienso en su himno. ¿Te acuerdas de aquella serie que se llamaba Sex and the City? Sex and the City. Sex and the City, ¿no? Mujeres empoderadas que hacen con su sexualidad lo mismo que el hombre y que compiten por toda la semiótica, el mundo de lo masculino, y bueno, quieren ser explotadoras también de otras mujeres, quieren ocupar el puesto que ocupa el hombre en la sociedad capitalista, pero no transformarla, ¿no? De eso más o menos se trataría. Recuerda que estás hablando con un tarado que soy yo. El machismo es la idea de que la mujer es inferior al hombre. Eso es el machismo. En un orden patriarcal que ha hecho una clase social hegemónica principalmente de hombres, heteronormados, blancos, de los nortes globales, etcétera, que son quienes más o menos controlan cómo se van moviendo, somos de mover las economías en el mundo. El machismo es algo que reproducimos, pensamos en, no sé, Freire, Fanon y tanta gente que nos habla, Foucault mismo, ¿no? Del poder y cómo el poder circula. El machismo es algo que también reproducimos las mujeres, ¿sí? Ahora bien, si nosotros vemos a nivel de estadísticas, ¿no? De estadísticas duras, los feminicidios que son, digamos, crímenes ejercidos, bueno, sobre cuerpos de las mujeres por razones de género, ¿no? Donde los cuerpos se exponen de manera diferente, los tipos de las razones por las que son asesinadas las mujeres son diferentes, las violencias son particulares y tienen que ver con una infravaloración de lo femenino, ¿no? Obviamente eso está allí, eso ocurre allí, pero luego, por ejemplo, hay un feminismo, que es este feminismo que tú describes, este feminismo blanco, que lo centra las reivindicaciones en un tema de acceso, no, de igualdad, o sea, de poder alcanzar el estatus, ¿no? de hombre. Nosotros hace mucho tiempo en los feminismos hablamos de el orden simbólico y material de romper ese orden simbólico. Y esto es muy importante porque con la pandemia, desde los feminismos hablamos de una crisis de los cuidados. ¿A qué se refiere a eso? Bueno, que nosotros estamos en un orden social que no cuida, un Estado que no cuida, unas fuerzas de la seguridad que no cuidan, unos compañeros que no cuidan, o sea, todo un sistema que no cuida los vínculos, ¿no? Y esos vínculos están relacionados con lo reproductivo. ¿Cómo se reproduce la vida? Gracias a que hay, incluso el capitalismo, lo vemos desde el punto de vista capitalista, el capitalismo necesita trabajadores, esos trabajadores son paridos por mujeres, que son quienes crían a esos trabajadores, que ingresarán en el mercado capitalista para poder, ¿no? generar
trabajar, ¿no? Entonces digamos que esa área de los cuidados ha sido invisibilizada, ha sido no remunerada, no reconocida, no redistribuida, ¿sí? Y allí hay una crisis fundamental. Con la pandemia eso se destapó de alguna manera y se hizo muy, muy evidente, que además la esfera de la reproducción recae sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y que eso es esencial para la reproducción de los capitales, pero es esencial para la reproducción de la vida toda. Desde los ecofeminismos además decimos que eso está relacionado con la reproducción o la recreación con la naturaleza, los cuidados de ríos, los cuidados de montañas, los cuidados, etcétera, y que entonces habría que replantearnos la política no solo desde el cuidado de la esfera productiva, ¿sí? Y ahorita en la economía, o sea, cuando hablamos de Venezuela, por ejemplo, y lo importante que es el debate alrededor de lo económico y lo político, vemos como hay un centro demasiado ilógico, ¿no? Frente a una crisis de la salud, frente a una crisis de los servicios, frente a una crisis de los cuidados, el debate está centrado allí y nosotros decimos que hay que retomar la esfera de la reproducción, o sea, volver a ver, mejor dicho, el sostenimiento de la vida, cómo la vida se sostiene y comenzar a hacer política desde esos espacios que son vinculares, o sea, que son relacionales, que tienen que ver con formas de los cuidados. Entonces, es verdad, reproducimos, muchas mujeres reproducimos formas de relacionamiento sin cuidados, ¿sí? En la idea de que la igualdad estaría dada por la posibilidad del acceso a esos espacios del poder que han sido privilegiados, o sea, el hombre ha tenido privilegios sobre ellos. Entonces, conseguir ese privilegio es el feminismo de la igualdad o es el feminismo neoliberal de alguna manera, pero los feminismos críticos hablamos de que el problema está en la lógica en que el poder opera, ¿no? En que la política es concebida, en que la economía hace un énfasis sobre la producción y no sobre la reproducción, y abogamos, demandamos, visibilizamos y estamos disputando el área, una ética de los cuidados. Pedimos eso, que haya una política de los cuidados. Nos resulta absolutamente absurdo que la perpetuación de la lógica de la conquista y la dominación territorial a través de la guerra esté en este momento acelerándose, ¿no? Y diversificándose. Cada vez son más los territorios en guerra y pareciera que se está yendo hacia una dirección contraria a la que requerimos para poder sobrevivir al final como especie. Ya venimos en cruce a la izquierda. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración, escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas. He llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos,
el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos con Liliana Buitrago. Te tuve que preguntar bien el apellido, porque Buitrago. Repitan conmigo, Buitrago. Y ya nos tiene convenciditos, nos tiene listo para empaquetados, para ponerle el lazo. Ya somos casi ecofeministas, pero falta todavía un ingrediente mágico para que terminemos de convencernos, que es cómo se come eso en la práctica social, cómo se come eso en la vida cotidiana, en eso que llamaba Max Weber los mundos de la vida. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica una biopolítica del ecofeminismo? Hay algunas cosas que los ecofeminismos de los años 70 han puesto sobre los debates sociales, filosóficos, etc. Uno es la ruptura del pensamiento dualista. Eso tiene que ver con esa excisión humanidad-naturaleza, hombre-naturaleza, humanidad-naturaleza. Y, por ejemplo, hay ecofeminismos que son, o hay feminismos antiespecistas, ¿no? Que abogan precisamente por todo y sus apuestas están en la reivindicación, visibilización e incluso consecución de derechos a todo lo no humano. Por ejemplo, el tema de los derechos de la naturaleza, que es fundamental y es un debate que se da muy poco en Venezuela, tiene que ver precisamente con considerar ríos, montañas, animales como sujetos de derechos. Entonces, eso tiene que ver con eso en lo práctico político, pero además tiene que ver con una reivindicación de saberes otros diferentes a la ciencia moderna, por ejemplo, ¿no? Una ampliación de los presentes de alguna manera en donde quepan las diversidades, que hablan del pluriverso desde el pensamiento de la ecología política latinoamericana, que es pensar en diversidades, porque la ausencia de diversidad, el cercamiento que se le está haciendo en este momento a la diversidad tiene una traducción política, una homogeneización en las políticas y en las formas de hacer políticas patriarcales, tiene un reflejo en la sociodiversidad. Por eso, digamos que las diversidades sexuales o los espacios de formas otras de pensarnos, las relaciones en el mundo, cada vez están siendo cercados en este momento, y hay un avance del pensamiento que tiende a la homogeneización, que podemos llamar pensamiento de derecha, pero que al final es un pensamiento de anulación de las diversidades política, social y de la biodiversidad. O sea, la pérdida de especies, o sea, la situación actual con la contaminación, con la pérdida de especies, con el calentamiento global, toda una serie de problemáticas asociadas a lo ecosocial, digamos que eso está haciendo efectos sobre lo político y lo social. Entonces, abogar por la diversidad, eso es una forma de hacer la política, ¿no? La diversidad política es fundamental. Vemos en Venezuela, por ejemplo, cómo estas formas de pensamiento único, ¿no? De alguna manera están haciendo un daño gravísimo a la política nacional y a la posibilidad de que los movimientos, que los partidos se diversifiquen, tengan diversos espacios de lucha, incluso que se puedan encontrar
estos tipos de debate presentes en esos lugares de donde se hace la política. Fíjate, Liliana, hace pocos días se dio un evento gubernamental con relación al movimiento de mujeres. Ustedes como parte de esta corriente feminista, ¿cómo valoran el avance, estancamiento, retroceso de la agenda de las luchas feministas en Venezuela? ¿Cómo evalúan esto? Una pérdida de soberanía muy fuerte sobre los cuerpos de las mujeres en Venezuela. Tiene que ver con con la imposibilidad cada vez más cierta de poder conseguir una ley sobre derechos sexuales y reproductivos que garantice la autonomía sobre los cuerpos y nuestra decisión sobre nuestros cuerpos. De decir mi cuerpo, mi decisión, y yo decido, soy, por ejemplo, quiero ser o no madre, pero muchas otras cosas, si quiero o no tener, asumir, tomar métodos anticonceptivos, colocarme, o sea, toda una serie de cosas en las prácticas que están relacionadas con la autonomía sobre el cuerpo. Eso es algo que desde los grupos fundamentalistas religiosos cada vez más enquistados en el poder del gobierno, del Estado-Nación, etcétera, de incluso en el sector empresarial, en vínculo con las nuevas élites económico-político-militares que se están cada vez más instalando en los territorios, digamos que esta posibilidad de tener autonomía sobre nuestros cuerpos está siendo trancada. Eso es fundamental para poder hablar de una política que aboga por la equidad de género. Y esas acciones que están allí contra las diversidades sexuales, contra la autonomía de los cuerpos de las mujeres, contra los territorios, la explotación de los territorios es una forma de violencia también que nos afecta a las mujeres, porque en esos territorios donde se produce la comida, donde se reproduce la vida, y mientras más explotados, cercados y privatizados estén, menos garantía de reproducción de la vida tenemos en Venezuela. Eso es así. Entonces, y eso afecta de manera particular a las mujeres. Mientras esa situación se esté dando, es hipócrita, es un doble discurso hablar de que en Venezuela hay una política para la igualdad, equidad de las mujeres en Venezuela. De hecho, es así como existe el greenwashing, o sea, que es el lavado verde a través del discurso ecologista que promueve, digamos, la economía ambiental. La economía verde, la economía ambiental. Igualmente está el purple washing, o sea, el lavado violeta, que tiene que ver precisamente con llenar todo el discurso de perspectiva de género, ¿no? El discurso feminista, el discurso político, sin acciones realmente que estén a la par o que estén acompañadas de las reivindicaciones de los movimientos feministas. Te comento otra cosa en Argentina, por ejemplo, en España. Hay una suerte de feminismo pro vida, que llaman, ¿no? Ha surgido como una división entre el feminismo que está vinculado a los derechos sexuales reproductivos e incluso a la decisión de interrumpir o no interrumpir el embarazo. Y los acusan desde el feminismo nuevo llamado pro vida de atentar contra esto, pues contra la vida, contra la propiedad, contra la libertad, que son como los pilares más fuertes del discurso neoliberal. ¿Qué opinan ustedes de esta división dentro del propio movimiento de mujeres entre providas y proabortistas, como lo quieren colocar en la esfera pública? Sí, claro, allí estamos hablando y esto aplica en los ecologismos, aplica en análisis sociológico, o sea, de cómo este lugar en donde nos han colocado entre capital y vida. Estamos entre la muerte o la vida, ¿no? Esto, digamos, está exacerbado, es una lógica que además está realmente matando a muchas mujeres en el mundo. Y más allá de incluso estos discursos de lavado violeta que pueden tener algunos grupos y grupos políticos, partidos, etcétera, hay una situación puntual de afectación de mujeres, o sea, sobre la vida de las mujeres y niñas. O sea, no solo eso. Por ejemplo, nosotras en Venezuela tenemos una campaña, un grupo que se llama Madres y Yo Decido,
Y no solamente hablamos del derecho a la libre interrupción del embarazo, sino también a las maternidades deseadas. O sea, nosotras creemos que que muchas mujeres, aun cuando quieran ser madres, evalúan que muchas de sus condiciones económicas no son suficientes para poder llevar a feliz término, digamos, una crianza con apego, una crianza saludable, una crianza, y evalúan muchas veces que incluso queriendo ser madre, o sea, no es cuestión de no querer ser madre, sino de evaluar las condiciones en las que la vida puede reproducirse de ese ser humano, de esa nueva vida que está por llegar. Entonces decimos que las maternidades deben ser deseadas, que va muchísimo más allá de si existe o no una vida, sino la calidad de vida que una persona, un ser humano debe tener, puede tener. ¿Y qué condiciones hay de parte del sistema de gobierno para garantizar esas condiciones? Por ejemplo, y en Venezuela en este momento, frente a la precarización de salario, frente a la precarización laboral seria que hay y la pérdida de soberanía en general, fraccionamiento del Estado, desmoronamiento de las instituciones, etcétera, la vida de las mujeres está sumamente precarizada. Entonces imaginemos el tipo de maternidades, de infancias que pueden llevarse con una situación como la que tenemos. Entonces no es solamente un tema biologicista sobre la vida, sino de decisión sobre lo que implica la crianza, pues, responsable, ¿no? Obviamente este grupo es pro vida, que tiene muchísimo lobby, mucho dinero y mucha incidencia sobre los estados, especialmente frente a estados cada vez más neoliberales, cada vez más desregularizados, o sea, con marcos legales que les permiten operar de manera opaca frente a la sociedad. Estos grupos tienen muchísima incidencia e impacto. Y es precisamente un tema de autonomía, nosotros lo mantenemos, un tema de autonomía sobre nuestras decisiones y sobre nuestro cuerpo. Pregunta que se la ha hecho a otras personas aquí, la vamos a hacer en el próximo segmento. Vamos a hacer en el próximo segmento, sí. Seguro. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración, escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas. He llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago
te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Liliana, la pregunta que quedó entre líneas es, ¿cómo evalúas tú la posición del liderazgo político en Venezuela con relación a la agenda feminista? ¿Están a tono, no están a tono, están conectados, desconectados, hacen un simulacro frente al tema del feminismo? ¿Cómo evalúas tú esto? Bueno, fíjate, es tanto o igual a la agenda ecologista. Así como se trata la naturaleza, así se sigue tratando a las mujeres. Y disculpa que te interrumpa, acaba de ser legalizado Fast Track un partido verde, no sé si tú lo viste por allí. Sí, claro que sí. Un partido verde, probablemente legalicen un partido feminista también oficialista. ¿Cómo evalúas tú estas maniobras, pues? Sí, a nivel global, los movimientos ecologistas y feministas, digamos, igual que los de la sexodiversidad, de las disidencias sexuales, son grupos que han, de alguna forma, cohesionado a muchísimas comunidades a nivel global. Incluso hay un movimiento global y se puede hablar de una agenda global alrededor de estas reivindicaciones. Que tiene que ver con el cambio climático, en el caso de los ecologismos, el antiextractivismo. En el centro de toda esa lucha, el tema de la autonomía para la reproducción de los territorios, para la reproducción y sostenimiento de la vida, que es un trabajo feminizado, para la autonomía sobre nuestras decisiones respecto a nuestra propia identidad, etcétera, está en el centro. Entonces, las autonomías, digamos, esos espacios que tienen que ver con las decisiones fundamentales sobre la cotidianidad, sobre la forma de hacer política, sobre la forma, etcétera, son las que están en el centro en este momento de todos esos movimientos. En este momento las élites políticas son contra autonomía, van en contra de esas autonomías. ¿Sí? De hecho, la tecnología, este corrimiento del neoliberalismo a la tecnofeudalización o la refeudalización de la sociedad, todo esto atenta precisamente contra las formas autonómicas de organización del tejido social. Y no hay una discusión alrededor, como ahora hubo sobre, por ejemplo, el tema del poder popular, la participación comunitaria, etcétera, ¿no? De alguna forma, ya ni siquiera discursivamente, este elemento autonomista asoma allí, ¿no? Y esto por el avance, obviamente, de las derechas a nivel global y a nivel latinoamericano, pero también de las nuevas formas de organización económica, que cada vez hacen menos énfasis en la reproducción, sino en la producción y de la precarización de las relaciones laborales, de las relaciones, de las formas en las que se produce capital. Incluso desde el punto de vista más neoliberal y capitalista, estas formas autonómicas son gravemente amenazadas por las mutaciones del propio sistema capitalista que tiende a la refeudalización. ¿Qué es lo grave acá? Que hay un proceso de interiorización, como diría Deine, es decir, de amurallamiento, ¿no? de las élites y de los poderes, dejando fuera de esos muros que son simbólicos, pero también físicos, dejando por fuera todo lo que es la diversidad, lo otro, que a la final tendrán que resolver la vida como puedan, tendrán que hacerle frente al cambio climático, etcétera, tendrán que hacerle frente a los problemas que tienen que ver con el sostener la vida y la cotidianidad. Obviamente nada de eso está en el debate político en este momento en Venezuela. De hecho, hay una exacerbación del imaginario petrolero rentista de nuevo en Venezuela,
una esperanza en la recuperación económica petrolera como si fuese de alguna forma, fuese a ser una fórmula mágica, fuese a funcionar mágicamente para una recuperación de la economía, cuando la economía global ya ha mutado, cuando los límites del planeta se han hecho evidentes y cuando estas formas extractivistas, rentistas, este modelo de producción con el que nos hemos de alguna manera mal sostenido en Venezuela durante todos estos años ha fracasado. Entonces eso tampoco está en el debate en este momento político y todas las alternativas no parecen más que maquillaje verde, maquillaje púrpura, maquillaje frente a las acciones puntuales que hay que hacer, que tienen que girar alrededor de los cuidados en Venezuela. Y eso empieza por el retomar las condiciones básicas para sostener la vida. Por ejemplo, no es lo que uno diría, como lo pondría en el centro, pero en este momento en Venezuela es necesario colocar el salario, por ejemplo, y la vida digna en la agenda. Fíjate, vamos a darle un giro, como este giro a la izquierda, vamos a darle un giro también a la conversación. Te voy a hacer una pregunta provocadora. ¿Cuál es la posición que tú sostienes o que sostiene el movimiento feminista ecológico que tú representas ante lo que llaman la Agenda 2030, que llaman? 2030, sí. 2030, ¿no? WAFI, WUFI, como lo llaman. Movimiento Woke, movimiento woke, ¿no? Y hay como toda una reacción de las derechas calificando todos los movimientos impugnadores, etc. Pero particularmente a una zona de los discursos alternativos que se alzan, ¿no? Las voces que se alzan, particularmente los movimientos LGTBQ+, y particularmente aún los movimientos trans. ¿Ustedes tienen alguna reflexión sobre esto? Además, una posición política personal muy de frente es para mí, o sea, absolutamente nuestra apuesta, mi apuesta es precisamente como para romper esta visión impuesta sobre el género, ¿no? Y en ese sentido yo critico, me opongo y lucho contra todo movimiento transfóbico. No hay forma que nosotros podamos tener diversidad política, diversidad en los términos en los que hemos estado hablando, si nosotros no apoyamos la diversidad sexual, la sexodiversidad, las diferentes formas de ser y sentirse humanos, incluso no humanos. Podríamos hablar desde una perspectiva antiespecista. O sea, digamos que hay realmente, esa es mi postura personal y además de muchas compañeras en los movimientos. Ahora, digamos que la discusión o esa discusión que es importante, ¿sí? También desvía muchísimo la mirada, ¿no? O digamos que los grupos conservadores han encontrado allí una forma de colocar un debate que es mucho más complejo en términos de que ir contra la diversidad sexual, contra la sexodiversidad, es de una forma perpetuar el sistema de violencia contra las mujeres, es bloquear cualquier forma de autonomía sobre los cuerpos, entonces digamos que a la base de ese debate y de manera estructural está una lucha antipatriarcal o contra esa lógica de verticalidad y de forma de esa razón verticalista patriarcal que hace que hayan seres que valen menos que otros, ¿no? A la final. Claro, ocurre que obviamente hay grupos conservadores, neoliberales, feministas que son transfóbicos, que son en contra de, o que van en contra de esa reivindicación y el sistema hegemónico mediático y las élites han encontrado allí la oportunidad para centrar el debate de manera, digamos, sesgada y parcial, allí, y no visibilizar que dentro de ese debate, a la base, estamos discutiendo precisamente nuestro derecho a la autonomía y soberanía sobre nuestro. Liliana, vamos a hacer una pregunta de cierre que dice más o menos así. Tú hace unos minutos hablaste del avance de la derecha en el mundo.
Yo te preguntaría, ¿por qué crees tú que hay un retroceso de la izquierda? Pensemos que eso es una relación, ¿no? Empezando por allí. O sea, precisamente esta idea de poder romper las dicotomías, los pensamientos dicotómicos, es creer que no hay derecha en la izquierda ni izquierda en la derecha, y que entonces hay espacios puros en donde existe la gente de derecha que es mala, la gente de izquierda que es muy buena. Entonces, digamos que eso no funciona así, pero no funciona así porque la vida no es así. Y como, bueno, en términos más complejos, hay derechas en las izquierdas, izquierdas en la derecha, y eso es un espectro, es un campo, es un continuum, por así decirlo, ¿no? Y que izquierda, izquierda, izquierda no existe, ni derecha, derecha, derecha existe, digamos, existiría bajo esa lógica. Lo que yo creo que hay un avance muy fuerte en términos del pensamiento que es homogenizante, un pensamiento que, como ya lo he dicho, borra las diferencias, o mejor dicho, borra las diversidades, ¿no? Y eso hace que haya un avance de un pensamiento conservador, un pensamiento que es de alguna forma esclavizante, o sea, que hace que vea al otro como esclavo, como servidumbre, ¿no? Una refeudalización global, y que eso hace que la política vaya a la par de ello, ¿no? Y en ese sentido, los grupos fundamentalistas religiosos, pero también políticos, o sea, en general, tienen una cabida muy especial e importante y un accionar muy beligerante, pues, en términos de cómo esto está avanzando y esto está unado, o sea, esto es reflejo de esa necesidad de conquistar cada vez mayor territorio, de conquistar mayores recursos, de acumular por disposición, además, muchísimo más commodity, diversificando y ampliando incluso los extractivismos, ¿no? Ahora en pro del cambio climático, o sea, de poder dar la batalla contra el cambio climático, nos hacemos de nuevas zonas de sacrificio, de nuevos espacios a conquistar. Esto es una lógica guerrerista, y realmente es lo que está avanzando sobre la vida, sobre las posibilidades de sostenimiento y reproducción de la vida, que es el hacer la guerra frente a todo aquello que sea diverso, que sea diferente, que sea de alguna forma un espacio de posibilidad de autonomía. Qué bueno. Cuerpos o territorios, como dicen los feminismos comunitarios. Bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de este cruce a la izquierda, muy animado, me ha gustado mucho. Y ojalá puedas en algún momento hacer un agujero en tu tiempo y dedicarlo a que podamos repetir otro programa. Creo que por ahí van las cosas. Y entonces, de todo esto que hemos debatido, Javier, me surge la idea en algún momento pensar si podemos cambiarle el nombre al programa y decir Cruce a la diversidad heterogénea compleja. Sería un buen nombre, ¿verdad? Así Bien, es. este fue Cruce a la Izquierda con Liliana Buitrago. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Así es. Javier Verdós, Juan Barreto, María y Wilfredo. Chao, nos vemos el lunes que viene. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com
ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración. Escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas, he llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gusta